Bienvenidos compañeras y compañeros a este video de Enguardia TV. En esta ocasión rompemos un poco el esquema de nuestros anteriores videos, pues tenemos con nosotros a un compañero médico graduado en Cuba, sobre todo porque nos interesa mucho acabar con toda esa campaña de desprestigio sobre los médicos cubanos. El compañero, el doctor Esteban Cáceres García, es egresado de la Universidad Latinoamericana de Medicina en Cuba y obviamente el compañero nuestro es mexicano que tuvo que ir a estudiar allá, y queremos conocer de él sus experiencias y cómo realmente es la educación de medicina en Cuba, para desmistificar a tanto charlatán que se opone nada más por oponerse a que vengan médicos cubanos especialistas a tratar a nuestra gente como lo han hecho en muchas partes del mundo. Y esto para nosotros es muy importante. Entonces con nosotros tenemos al compañero Esteban, que en esta charla informal queremos preguntarle en primer lugar, bueno, ¿qué te dio por estudiar medicina? Antes que nada, muchas gracias por la invitación, José Luis. Y miren, todo empezó con la medicina en mi vida. Yo desde pequeño siempre quise ser médico. El hecho de ser médico es porque a mí me sucedió de pequeño un accidente en el cual yo decía a la corta edad de los 3 años que me iban a cortar la pierna. Y de ahí me llamó mucho la atención. Ahora, el cómo llegué yo a estudiar medicina en Cuba, el qué me impulsó, realmente está en el ayudar, está en el poder servirle a un pueblo. Y más, esto lo aprendí yo en Cuba. Al final del día, yo pasé 10 años de mi vida en Cuba. Durante estos 10 años yo tuve mucho aprendizaje, no solamente en la cuestión profesional, sino en la cuestión personal, en el cual me hizo crecer, aprender, valorar cosas tan sencillas como un cepillo de dientes, una pasta de dientes, aprender a cuidar, aprender a vivir, aprender a adaptarte a un nuevo y a un cambio, a un nuevo país, a una idiosincrasia totalmente diferente, en la cual todo el mundo piensa y creen que el régimen político no permite que los cubanos tengan libertad, pero curiosamente tienen más libertad que nosotros propios, los mexicanos. Y sobre esa base, ¿por qué no te quedaste a estudiar aquí en México medicina? Porque pues valdría la pena ver qué es lo que te motivó en ese sentido, ¿no? Para empezar, yo no tuve la oportunidad de acceder a las universidades públicas de aquí de México, pues debido a que es una carrera bastante competitiva, en la cual pues no tuve el acceso de entrar. Por medio de la organización del Partido de los Comunistas y la Juventud Comunista de México, yo tuve un vínculo con la Embajada de Cuba, en específico con Gustavo Blanco y Segundo Pacheco, que en aquel momento eran los encargados de la cuestión de educación en la Embajada de Cuba aquí en México. Yo me acerqué a ellos, yo solicité una beca, yo estuve solicitando una beca durante 3 años. Durante estos 3 años, pues en el tercer año fue que yo tuve la dicha de ir. Yo competí por esta beca en conjunto de 800 aspirantes, de los cuales estos 800 aspirantes solamente 25 fuimos aceptados para ir a Cuba. Así es como yo llegué a Cuba. Cuba me regaló una beca del 100%,
en la cual yo no tuve que pagar absolutamente nada en lo que refiere medicina, ni libros, ni uniforme, ni nada. Al contrario, cuando yo llego a Cuba el 31 de marzo del 2010, un muchacho que no había salido del país, tuve la dicha de conocer Venezuela unos meses antes, pero que no había estado realmente solo en un país tan diferente, en el cual desde que yo llegué ya había unas personas esperándonos con unos letreros que decían ELAM, que es la Escuela Latinoamericana de Medicina. Este es un proyecto que hizo Fidel Castro, lo fundó en 1999. De aquí nosotros obviamente nos acercamos los aspirantes a la universidad y pues lo primero que hacían es retenernos nuestro pasaporte. ¿Para qué? Para subirnos a un autobús y que la cuestión migratoria fuera en el momento. Esta cuestión migratoria de cambiar nosotros nuestra visa de turista, porque nosotros llegábamos con una visa de turista, a cambiar a una visa de estudiante. ¿Para qué? Para que nos entregaran un carnet. Este carnet era nuestra identificación oficial en Cuba y poder nosotros estar y caminar libres por La Habana sin estar cargando nuestro pasaporte. Esteban, ¿puedes explicarnos, comentarnos cómo fue tu experiencia en la Escuela de Medicina de Cuba? Cuando yo llegué a Cuba, yo tuve que hacer un cierto curso que se llama premédico. Yo tuve la dicha de estudiar con 92 nacionalidades. En aquel entonces eran 92 nacionalidades. En la actualidad son más de 100. Primero, la experiencia de Cuba implica todo, hasta tu modo de vivir. Uno viene acostumbrado de vivir a lo mejor en una casa, teniendo tu habitación propia, teniendo pues tu espacio propio. Yo llego y la universidad cuenta con unos albergues, la beca académica, donde aquí a mí me tocó iniciar la parte de vivir con distintas nacionalidades. No me tocó tanto con mexicanos, sino que me tocó con un puertorriqueño, con un panameño, con un chileno, con un muchacho de Túnez, con unos cuantos uruguayos, con un boliviano, y empezamos nosotros a convivir. Cada uno tiene una idiosincrasia diferente, cada uno tiene una idea, una noción de la vida muy diferente. Ese es el primer choque. El primer choque que uno tiene es ese intercambio tan grande de cultura. Es un intercambio de cultura que tú lo vives día a día. Y yo te aseguro que le preguntas eso a cada uno de los estudiantes, a cada uno de los extranjeros que estuvimos en esa universidad, y te va a decir que fueron los mejores momentos de su vida. Es una gran experiencia de vida porque aprendes a convivir con las personas. Las condiciones en las cuales nosotros vivíamos, nosotros éramos 16 personas divididas en 2 habitaciones, pero era un lado 16, los baños en el centro, y otros 16 del otro lado. Éramos 32 hombres, había torres de mujeres, torres de hombres, y estos 32 hombres pues, conviviendo con 2 tazas de baño, 2 regaderas, y con un intercambio cultural impresionante. Conforme va trascendiendo el tiempo, uno va aprendiendo, uno se va volviendo una persona más abierta, uno empieza a conocer, uno empieza a curiosear entre las culturas. Yo te hablé de países latinoamericanos en los cuales yo estuve conviviendo más directamente y estuve yo viviendo con ellos, pero pues al tener 92 nacionalidades, pues prácticamente estábamos todos los continentes. Teníamos compañeros hasta de Estados Unidos, y no eran pocos, eran cerca de unos 30 compañeros
los Estados Unidos. Teníamos compañeros desde Estados Unidos hasta la Patagonia, hasta Argentina, de todas las nacionalidades. Teníamos compañeros africanos, teníamos compañeros asiáticos, había unos cuantos europeos, pero estábamos prácticamente medio mundo ahí. Es una experiencia inigualable, una experiencia de vida en la cual te formas como médico con los mejores profesores, te formas como médico con personas cálidas que te vuelven y te convierten en algo, en una persona humana. Yo no sé si tú sepas, pero en Cuba la salud es totalmente gratuita. Totalmente gratuita, tanto para el que tiene dinero y el que no tiene dinero. Yo, al entrar al primer año de la carrera, después de este premédico, pues es un cambio porque pues ya se vuelve muchísimo más fuerte el estudio, hay que hacer muchísimas más prácticas, porque, un dato curioso, nosotros empezamos prácticas médicas desde el primer año. Son idas a un policlínico, así se llama en Cuba. Estos policlínicos, hagan de cuenta que son como pequeñas clínicas del Seguro Social, clínicas familiares, clínicas de atención como rápida, de urgencia, en la cual siempre se encuentra un médico de guardia con su enfermera y el equipo de personas que pueda haber. A este conjunto le llaman policlínico. Este policlínico, pues nosotros estudiantes de primer año, sin saber realmente, sin tener una noción grande de la medicina, ¿qué es lo que nos enseñaban? Nosotros no íbamos a sentarnos al lado del médico, no. A nosotros nos hacían hacer prácticas con enfermería. Que las propias enfermeras nos enseñaran a inyectar, a canalizar una vena, a hacer curaciones, los procederes de enfermería. ¿Para qué? Para que nosotros estuviéramos preparados por cualquier emergencia. Pero eso desde primer año. Desde el primer semestre de la carrera nosotros empezamos a hacer eso. Hacíamos pesquisas, uno aprendía a hacer, haciendo prácticas, no solamente leyendo libros. Perfecto. Me llamó la atención una cuestión que señalaste ahorita, porque es evidente los problemas del bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba, el cerco infame que ha habido durante más de 60 años, pero me llamó la atención esto que señalas de que había personal norteamericano estudiando ahí en la universidad. Asimismo, había personas norteamericanas estudiando, que ellos a través de ciertos convenios, no tanto con el gobierno de Estados Unidos, sino a través de asociaciones o algo, ellos llegaban a Cuba a estudiar. Y ellos nos lo decían, es muy difícil de que nosotros podamos revalidar nuestro título de medicina en Estados Unidos, pero ellos estaban ahí. Ellos estaban ahí, no eran personas jóvenes, todos tenían ya una carrera, ya eran personas estudiadas, ya tenían una carrera profesional en Estados Unidos y ellos venían a Cuba a prepararse más. Para que ellos pudieran trabajar en Estados Unidos tenían que hacer 3 exámenes. Ellos desde el segundo año de la carrera empezaron a hacer esos exámenes. ¿Para qué? Para que ellos a los 6 años de culminación de la carrera pudieran ejercer de cierta manera medicina. Y actualmente lo hacen. Actualmente yo tengo compañeros, amigos, que se vuelven familia. Ahí todos somos una familia, la familia Elam. Eso es lo bonito. ¿Qué deficiencias o problemas encontraste cuando llegaste a estudiar allá y cómo se fueron resolviendo? ¿Qué tipo de problemas es a los que te enfrentaste inicialmente? Bueno,
uno de los problemas, de los principales problemas, a pesar de que nosotros hablamos español, yo no le entendía a los cubanos. El dialecto, la forma en que ellos se expresan, ellos hablan muy rápido, pero muy rápido, que al final del día, pues uno dice, nada, aquí aquí en México dice, hablamos cantadito, ¿no? Pues allá te demuestran que tú hablas cantadito. Y así con cada país que tenemos nuestros puntos donde, pues obviamente es parte de nosotros, de nuestra cultura. Pero el cubano, para empezar, habla muy rápido, el entenderle a los maestros. Durante estos primeros 4 meses fueron materias básicas, español, matemáticas, inglés, en los cuales era para que todos entráramos de cierta manera en un tronco común y para que todos llegáramos con el mismo nivel al primer año de carrera. Porque pues, es distinto, es muy diferente la educación en México a la educación en Nicaragua, en Bolivia, en Ecuador, en Chile. Entonces era para que todos llegáramos parejitos, para que todos tuviéramos la misma oportunidad de poder estudiar. Y si estábamos fallando en algo, que en este tiempo pudiéramos lograrlo. Esteban, pues realmente muy, muy interesante, pero tú señalaste hace un momento que habían sido varias fases en el desarrollo de tu estudio hasta que te graduaste como doctor. ¿Podrías abundar un poquito más en qué consisten esas fases y cómo se dieron, ¿no? Claro que sí. Mira, la primera fase es el premédico, es el primer filtro que tiene Cuba. Obviamente Cuba no va a graduar pues, los peores médicos, ¿no? Entonces, desde el primer momento, pues, ¿qué es lo que hace? Un filtro. El premédico, lo que te platicaba, ¿no? Que era como algo muy general para que todos llegáramos al mismo tiempo. Premédico, comienzas primer año de la carrera, pero el primero y el segundo año de la carrera lo estudiábamos solamente entre extranjeros. Teníamos convivencia con cubanos, pero no con estudiantes cubanos. Éramos puros extranjeros en nuestras aulas. Ahora, llega el siguiente momento. Obviamente, cuando nosotros estábamos en la universidad, pues de cierta manera pues te sentías protegido. ¿Por qué? Porque no estabas dentro de una universidad que tenía seguridad, que no permitía que nosotros saliéramos todos los días a la calle. Nosotros teníamos un pase para poder salir de cierta manera en ciertos horarios y nosotros vivíamos de lunes a viernes y los viernes nos daban como la puerta abierta para que pudiéramos salir y pues ya salir a La Habana, a un pueblito que se llama Baracoa, que estaba a 1 kilómetro ahí. La siguiente faceta es en el tercer año. Este tercer año es cuando nosotros nos salíamos de La Habana, salíamos de esta como de este, ¿cómo podría decírtelo? Como de esta vitrina, porque nos protegían, nos cuidaban muchísimo, en la cual te enfrentabas ya a un mundo hospitalario, cuando ya sí tenías clases, pero más que nada tus clases eran dentro de un hospital, con médicos, con pacientes, tocando, siendo parte del equipo que iba a tratar a un paciente que iba a estar hospitalizado. Yo tenía unos horarios de escolares muy marcados. En premédico yo entraba a las 7 de la mañana y terminaba a las 12 del día. Tenía actividades deportivas, tenía actividades recreativas, tenía de cierta manera ciertas ventajas porque yo hablaba español, pero las personas que son de otra habla, ya sea habla inglesa, yo conviví con muchos árabes, entonces he ahí que ellos por las tardes ellos recibían clases de español. Y algo que nosotros nos pedían que los latinos ayudáramos a estas personas que no eran de habla española. ¿Para qué? Para que ellos hiciera más fácil el contacto
¿Para qué? Para que no hubiera un choque tan grande cuando nosotros pues, estudiamos con los cubanos. Uh-huh. En tercer año nosotros salimos, yo tuve la dicha de estudiar en la Universidad de Cienfuegos. En la Universidad de Cienfuegos pues ya era llegar y estar con cubanos. Los cubanos, el estudiante cubano de tu propia edad, con sus propias ideas, llegaba y chocaba ¡pum!, con extranjeros. Estos extranjeros que pues de cierta manera éramos de todas las nacionalidades, entonces pues nosotros tanto aprendíamos como ellos aprendían de nosotros. Los horarios en esta faceta de tercer año de igual manera comenzaban a las 8 de la mañana y terminábamos a las 4 de la tarde, pero todo esto iba en dependencia de las guardias médicas que nosotros hacíamos, porque si recuerdas, yo te decía, desde el primer semestre yo asistía a policlínicos. Ahora yo tenía que hacer una guardia médica, pero en un hospital. En este hospital donde podías pasar visita con el médico, con el especialista, podías hacer muchísimas cosas, meterte tal cual a alguna cirugía, podías ver más, explorar un poco más acerca del hospital, pero todo iba en dependencia también de la rotación médica en la cual nosotros nos encontrábamos. Y pues así ibas evolucionando, ¿no? Obviamente ya al entrar en la parte hospitalaria ya es diferente, ya es más práctica, ya es tocar al paciente, cuando ya tú tenías que ver todos los días a tu mismo paciente y el médico encargado, el médico especialista llegaba y te preguntaba desde el principio, ¿cómo se llama tu paciente? ¿Qué edad tiene tu paciente? ¿A qué se dedica tu paciente? Cosas básicas que nosotros teníamos que conocer, pero nosotros teníamos que decirle al médico. En este caso, vamos a poner un ejemplo. José Luis, de tantos años de edad, tal, el cual se encuentra hospitalizado desde el día tal, por motivo de que le pasó esto. Y el médico te decía, ok, ¿qué encuentras al examen físico? Porque se supone que a esa parte tú ya conocías lo que era normal en el cuerpo y estabas explorando lo que era diferente, lo anormal, lo patológico, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues ya el médico frente a tu paciente, porque ya te sentías tú médico, porque ya convivías con el paciente, pues le decías, es esto, y había preguntas para estudiantes de tercer año, para internos, para residentes, para que cada uno pudiera participar en este pase de visita, para que cada uno pudiera aprender. Desde tu casa, desde tu familia, te mandaban dinero para el sostenimiento de la carrera o para tus necesidades personales, básicamente. O sea, ¿cómo era esa parte? ¿Cómo se dio eso? Porque eso es muy importante, porque aquí la medicina, aparte de que está muy restringido, está muy competitivo, es muy caro, carísimo. Entonces, por eso también mucha gente no tiene acceso, ¿no? Entonces, eso creo que sería importante para que los amigos que nos están viendo puedan tener una visión un poco más amplia en ese sentido, ¿no? Claro. Todo el mundo cree que el estudiar en el extranjero pues, es algo costoso. En Cuba no. Yo no pagué un peso por mi carrera. Yo no pagué un peso por los libros. A mí me proporcionaban todo. A mí me daban uniforme. A mí me daban un estipendio. En aquel momento era un estipendio de 100 pesos cubanos. 100 pesos cubanos en los cuales pues te rendía para no mucho, claro, no mucho, pero podías comprar ciertas cosas. Además, la universidad nos daba todo, nos daba alimentos todos los días, nos daba 3 comidas seguras,
más los ciertos extras que, por ejemplo, en algún festejo, ya sea de Cuba o de tu país, se encargaban de que ese día pudieras tú comer algo diferente. Desde ahí, uniformes. Nos brindaban uniformes, nos brindaban zapatos. Llegó un momento en el que brindaban pasta de dientes, papel higiénico, nos brindaban todo para que nosotros pudiéramos estar. Yo tuve la dicha de que mis padres me enviaran dinero a mí para mis gastos personales, pero realmente un gasto académico no. Yo no pagaba ninguna cuota, yo no pagaba absolutamente nada por estar ahí. Lo único que tenía que hacer yo era estudiar. Porque ese obviamente es una gran diferencia con los sistemas educativos como el de México, el del propio Estados Unidos, que es súper caro. Ahí dan las becas que luego terminas pagando, incluso te puedes morir y no terminas de pagar lo que te prestaron. O sea, ese tipo de situaciones que hacen en cierto sentido elitista una carrera para unos pocos. Claro. Y no hay acceso de la población para poder estudiar lo que quieran, pues. Claro, mira, Cuba, en el momento que yo estaba, empezó a implementar un sistema en el cual el gobierno de ciertos países como Angola, como Sudáfrica, ellos pagaban para mandar a estudiantes. Ellos seleccionaban, la embajada de Cuba en estos países tenía una selección y le decía al gobierno del momento del país, ok, ellos quieren ser médicos, tú los apoyas, yo te cobro cierta cantidad, esos son números que nosotros no conocemos, pero iban estudiantes de verdaderamente bajos recursos en el cual Cuba les pagaba un dinero muchísimo más elevado que el que nos daban a nosotros. ¿Para qué? Para que ellos pudieran estar, pero ellos eran financiados por un gobierno. Ahí fue que comenzó. También, al pasar el tiempo, cuando yo estaba realizando mi residencia, también surgió esta parte de las personas que fueran autofinanciadas. ¿Qué es esto de autofinanciado? Era un médico que había estudiado en su país y tenía la posibilidad de hacer una especialidad. Para que aquí en México se pueda hacer una especialidad tienes que hacer un examen. Se llama ENAM, que es un examen de aspirantes a residencias médicas, en el cual, pues si tú no pasas el examen tienes que esperar un año para que tú lo pudieras hacer. Pero si tú tenías los recursos económicos, podías ir a Cuba a hacerte especialista. Tenía un costo, sí, un costo para mí no es algo barato, un costo de aproximadamente $20,000 por año. Pero esto, ¿para qué ayudaba? Para que en el servicio donde ellos estuvieran haciendo su rotación dentro de la especialidad que quisieran, tuvieran los materiales suficientes para poder trabajar y aprender. Y hay muchos compañeros actualmente aquí en México que son especialistas y trabajan aquí en México. Y legalizaron su título y validaron sus estudios ante los consejos mexicanos de especialidades. Esteban, hay una cuestión que es muy importante desde mi punto de vista. Y creo que en parte es la problemática que enfrentamos aquí en México. A propósito de esta campaña en contra de los médicos cubanos que vienen, pero no a las grandes ciudades, vienen a los lugares donde está la gente más necesitada, donde a veces los caminos son inaccesibles, pero vienen. ¿Cuál es el nivel moral y ético que se les enseña en Cuba? Porque esa parte humanitaria es muy importante, sobre todo en esta carrera que tiene que ver con la vida, con los seres humanos, el trato, la relación que debe de haber con ellos.
y no verlos como simples mercancías, ¿no? Y a ver el que sigue y el que sigue, así como si fueran cualquier cosa. Creo que esa parte es muy importante, siento yo en lo personal, que es algo que se ha dejado de lado en la educación en México de la medicina. Por eso, teniendo tantos vacantes que no están en las ciudades, sino que están fuera, en lugares muy lejanos, en comunidades, etcétera, pues tantos años y no se lograron cubrir, y cuando vienen los cubanos, entonces empiezan a decir que no es posible que los contraten, si aquí hay tantos miles de médicos, sí, pero ¿por qué no van? Si ahí están las plazas. O sea, eso también tiene que ver con una actitud y una formación moral. Si estás en una universidad pública, se supone que en lo fundamental el pueblo es quien sostiene la universidad. Son recursos emanados del sacrificio de los pueblos, y por tanto, pues mínimamente tendrían que regresar a los pueblos, a regresar parte, viéndolo desde esa perspectiva humana que debería de dejárseles como parte de su formación a los estudiantes, ¿no? ¿Qué me podrías decir en ese sentido, pues, con los problemas éticos y morales y los problemas de tener una conciencia humanitaria para con el prójimo, ¿no? Mira, esto es algo hasta verdaderamente sencillo de responder. Tiene su complejidad, pero es algo sencillo. En Cuba, como el servicio médico es totalmente gratuito, entra la humanidad. Ahí tú atiendes al que tiene o al que no tiene. Y los recursos que tú tienes son para todos. Es para todo el pueblo. Obviamente llega un momento en que el gobierno, pues a lo mejor no te puede dar todo, pero tú tienes que aprender a utilizar los recursos que tú tienes. Eso es parte de la ética, porque no desperdicias. Aprendes hasta reusar las cosas. Realmente en Cuba es muy bonita la atención médica. También hay filas, como aquí en México, que para entrar a la farmacia, que para tomar una consulta, que te mandan una consulta, pues no como aquí, que te mandan a 6 meses, pero pues realmente pues no se puede comparar la cantidad de personas que vivimos aquí en México a una cantidad tan pequeña, a un sistema de salud pequeño como es el de Cuba. Pero al final del día tienes que atender a las personas. Allá tú tienes cierto horario y tienes que cubrir con tu horario, como aquí en México, como en todos lados. Pero no dices, doy 10 consultas y ya, si tienes 20 personas esperando, atiendes a las 20 personas. Esa parte, la cuestión humanitaria, la cuestión ética para poder atender, tú atiendes a todos por igual, porque a ti no te van a dejar un dinero, así que no te va a retribuir más que en la cuestión personal. ¿Por qué? Porque a ti te paga el Estado por tu servicio, a ti te dan un sueldo para cubrir tu trabajo. Entonces dejas de ver a las personas como si fueran mercancía. No lo ves como negocio, lo ves por algo que te gusta a ti. Claro, sí, esa es una cuestión fundamental. En la gente que le gusta su profesión, la hace con cariño y tiene que poner la parte de la humanidad que hace falta luego, y no ver a la gente como mera mercancía u objetos que te da igual recibir a uno y después a otro. E incluso en el propio sistema de hospitalario, en muchas ocasiones, y eso lo hemos visto cotidianamente, le ponen al médico un número tal, tú tienes que atender ahorita en tu horario tantos pacientes, si tienes más se quedan,
pero a veces tan corto el tiempo que prácticamente te ven y te dan una aspirina y ya te vas. O sea, son problemas de esos que se padecen porque son objetivos, son ciertos, en el caso del sistema de salud todavía en nuestro país. Ojalá y eso se vaya resolviendo con una educación diferente y con una capacidad económica del Estado que pueda garantizarle al pueblo una salud universal para que puedan estar en mejores condiciones de vida y de trabajo toda la población, como dices, no importa quién sea, pero que tengas eso, ¿no? Y tener el acceso sin límites, o porque si tienes dinero o no tienes dinero, ¿no? Aquí ha habido muchos ejemplos, en mi familia tuve uno, lo comentaré muy rápido. Llega uno de mis hijos y me dice que si no le presto 60,000 pesos, y le dije, ay, pues ¿de dónde lo saco? No, pues es que van a tener que operar a una de mis nietas. Le digo, no, vete inmediatamente al hospital del Seguro Social, ahí tienen especialistas. Fue lo que no había hecho, a pesar de que tenía el seguro, entra rápidamente a emergencias para que la revisaran y todo, y resulta que quien la atiende y quien finalmente la opera es la misma doctora que le estaba cobrando los 60,000 pesos afuera. O sea, o gente que está enferma y por ese malinchismo que se tiene, va y se opera en Houston, ¿no? Y resulta que quien lo opera es un médico mexicano. O sea, son de esas aberraciones que existen objetivamente por esa deshumanización, ¿no?, en cierto sentido, de la educación médica que se da. Por eso me gusta mucho esto que señalas, de que cuando al hombre no se le vea como mercancía, se le va a tratar humanamente. Y eso es muy importante, y pienso que es lo que también permite a los médicos cubanos en todo el mundo a donde han ido ganarse la confianza y el cariño de la gente, porque no la van a atender sin necesidad de que, oye, te cuesta tanto, a ti tanto y a ti tanto. No, va y se hace el trabajo, y eso es una cuestión muy importante, ¿no? ¿Cuál sería, desde tu experiencia, la mayor cualidad o la cualidad más importante que tienen los médicos cubanos, que son tan prestigiados en el mundo y que en muchas ocasiones se han ganado la animadversión de los médicos de los países a donde se va, como en Honduras o como en Brasil, o como los empiezan ahí a empujar a que se vayan, a que dejen y que todo eso, ¿no? O sea, a entrar al sistema que están acostumbrados los otros. Y ¿cuál sería el nivel o el grado de deserción que hay en los médicos cubanos cuando salen a esas misiones? Realmente esa parte, así un dato específico no te lo puedo dar, pero te puedo dar la experiencia, te puedo decir la experiencia de muchos de mis compañeros que se graduaron conmigo y salieron de misión a distintos países, y pues muchas veces tanto especialistas van a otros países a trabajar con la finalidad de, obviamente, aspiran a un mejor sueldo, se aspira también para una mejora económica, porque pues no dejas a tu familia, no dejas a tus hijos nada más por ir, aunque muchos sí lo hacen, pero realmente también buscan una mejora económica. Mira, una de las grandes cualidades que tiene el médico cubano es que sabe trabajar con todo. Hay algo muy similar entre México y Cuba. México y Cuba han sido hermanos de siempre. México le ha brindado siempre el apoyo a Cuba, a pesar de los presidentes y del gobierno que hemos tenido aquí en México, ¿no? Y siempre se le ha brindado, de cierta manera, un apoyo a la revolución cubana, de cierta manera. Cuando un estudiante de medicina termina aquí en México, tiene que cumplir un servicio social. Este servicio social es ir a una comunidad durante un año. Lo mismo pasa en Cuba.
En Cuba, cuando tú culminas tu carrera, tienes que hacer un año de servicio social o puedes acceder a una especialidad. ¿Pero qué especialidad? Esta especialidad se llama MGI, Medicina General Integral, que es muy similar a la medicina familiar que se maneja aquí en México. Entonces, los mandan a las comunidades a trabajar en una montaña, a trabajar en un campo, a atender a esa población. Entonces, yo creo que, pues, a pesar de todas las carencias, a pesar de todo, el médico cubano sabe trabajar donde sea. Yo no digo que el médico mexicano no lo haga, claro que sí. El caso es querer hacerlo, las ganas de hacerlo, el qué te motiva a hacerlo. Hoy en día se juzga y se critica mucho de que 500 médicos cubanos especialistas van a venir a México. Van a venir a México, ¿por qué? Porque no es que haya una escasez de médicos aquí en México, de especialistas, que sí la hay, es una realidad, médicos generales, pero al final del día, ¿por qué llegan ellos aquí a México? Para cubrir una necesidad que al final del día el propio mexicano no ha cubierto. No es por otra cosa, es para cubrir una necesidad. Ahora, a estos médicos cubanos no nos van a mandar a las grandes urbes, los van a mandar a los pueblos más alejados. Además, 500 médicos cubanos no van a cambiar el sistema de salud de México, no van a mermar en la cuestión laboral para los mexicanos. Ellos vienen a hacer su lucha, ellos vienen a hacer su trabajo. Déjenlos trabajar y veamos qué es lo que hacen. Tú terminaste tu carrera de medicina. ¿Aspirabas a una especialidad también en estudiar en Cuba? Así es. ¿Cuál era? Si la terminaste o si quedó trunca o qué es lo que pasó ahí para poder decir que tienes ya una especialidad para revalorar también acá esa situación, ¿no? Claro. Mira, yo terminé mi carrera como médico general y yo comencé una especialidad. Esta especialidad yo la comencé en medicina familiar, en MGI, como se le llama en Cuba, y yo hice 2 años de esta especialidad. La cuestión de la pandemia a mí me afectó mucho. ¿Por qué? Porque yo viajé a México justo antes de que empezara la pandemia y me quedé atrapado. Claro. Me quedé atrapado porque Cuba cerró fronteras, porque no había vuelos y porque todavía hoy en día, 2 años después de esto, todavía se dificulta ir a Cuba. Y al final del día, yo tengo 2 años de esta especialidad. No tengo mi título, pero... En la especialidad, en la ¿no? especialidad. Tengo mi título como médico general. ¿Y estarían tus planes regresar a terminar la especialidad? Claro que sí, claro que sí. Aquí, tristemente, yo ya perdí esa oportunidad. Perdí esa oportunidad porque a mí Cuba me dio un tiempo de 2 años para regresar. Ya se cumplieron estos 2 años y yo ya no puedo regresar a culminar. Oh. Es parte de un reglamento que tiene Cuba. ¿No tendrá alguna excepción por el problema de la pandemia? Porque eso nadie lo tenía previsto, ¿no? Claro, puede haber una porque excepción. eso fue algo que afectó a todo el mundo. Y todo el mundo estaba angustiado por ver cómo se enfrentaba a eso y tomar las medidas más adecuadas para evitar que esto se pudiera extender, ¿no? Y llegar hasta donde hemos llegado. Pues sí, sí existe la posibilidad de que puede haber esa oportunidad. Tendría yo que regresar a Cuba, plantear la situación y ver la posibilidad de mi regreso. Claro. Y ahorita en la actualidad, con esto de la pandemia y esos 2 años,
¿A qué te has dedicado? ¿Has estado trabajando como médico? ¿Revaloraste, o sea, revaluaste tus estudios? Yo revalidé mis estudios el año en que me gradué. Yo me gradué en el 2018. Y de ahí para acá, cuando yo llego aquí a México, yo llego a México, me quedo atrapado y suceden ciertas circunstancias en mi vida personal en la cual por obvias razones tuve que comenzar a trabajar. Yo no trabajo para el sistema público, yo trabajo para el sistema privado de México. Yo he aprendido mucho de la medicina mexicana, de cómo es el trato entre el médico y el paciente mexicano. ¿Por qué? Porque todas mis prácticas fueron en Cuba. Claro. Pero yo estoy trabajando para el sector privado. Perfecto. Pero ya normalmente en cuanto a tu reconocimiento de tus estudios y todo eso yo lo tengo hecho por la Secretaría de Educación Pública aquí en México. Cuento con una cédula profesional con la cual yo puedo laborar aquí en México. Perfecto. Ha habido mucha controversia aquí en el país, sobre todo en estos tiempos, en contra del gobierno de López Obrador, en donde se inventan una serie de cosas, falta de medicamentos, sobre todo han sido muy incisivos en la medicina para el cáncer para los niños y todo ese tipo de cosas, sin reconocer el desastre que dejaron los anteriores, ¿no? O sea, eso no existe para ellos, el chiste es lo que pasó a partir de que tomó posesión en el 18 para acá. Lo demás ya no existe para ellos, o sea, eso desapareció, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues se ha formado esa campaña. Yo creo que lograste ver toda la campaña que se hizo en contra de las medidas que se tomaron contra la pandemia, que de alguna manera se logró los objetivos que se tenían. Ahorita ya, pues la mayoría de la población anda ya, pues algunos esperando la cuarta vacuna, etcétera, ¿no? Y se está viendo la posibilidad de vacunar a los niños de 2 años, una cosa así. Y tengo entendido que en Cuba ya se avanzó con una vacuna para vacunar a los pequeñitos de 2 años. Y eso es importante porque aquí en el terreno de los medicamentos, como estamos totalmente controlados por los grandes monopolios que también han hecho una serie de jugadas ahí por la corrupción, de que se supone que se compra un stock de medicamentos para 1 año hasta que llegue el otro presupuesto, y muchos de estos en los regímenes anteriores compraban la mitad y a la mitad no, pues ya no hay. Entonces los mismos laboratorios les volvían a vender la misma medicina pero ya más cara, ya no como la habían comprado al principio, y eso, bueno, pues también era una fuente de despilfarro, porque si se hubiera comprado al precio de todo para todo el año, no tendrían ese problema, salvo que se pudiera agotar algo, ¿no? Yo pienso que es muy difícil calcular cuánto medicamento tú vas a proporcionar durante 1 año, teniendo tantos cambios, tantas enfermedades nuevas que van haciendo, que van creándose, y pues nuevos enfermos. O enfermedades viejas que ya están regresando, que van regresando, ¿no? Por ejemplo, ahora con la pandemia, pues obviamente ningún sistema de salud en el mundo estaba preparado para esto. Sí. Las grandes farmacéuticas que comenzaron con las vacunas y todo esto, yo tengo entendido que Cuba creó su vacuna. Sí. Con sus propios medios, con sus propios recursos, crearon una vacuna. Una vacuna, no una, crearon varias para distintas facetas de la vida del ser humano. En Cuba se vacuna desde los 2 años en adelante. Desde los 2 años en adelante. Actualmente yo tengo compañeros todavía que están allá, que ellos ya van por una 5ª, por una 6ª vacuna. Ahora, ¿qué dependencia o qué tiene de diferencia con otros países? El sistema de salud.
Los recursos. México puso a disposición todos los recursos para que la pandemia no llegara tan fuerte. Eso yo lo entiendo. Pero México dependía de las grandes farmacéuticas. En cuánto tiempo tienen una vacuna, en cuánto tiempo sale, en cuánto tiempo se empieza a difundir. Además, no es lo mismo la manera en cómo se empezó a difundir. Yo tengo muchos amigos que fueron a Estados Unidos a vacunarse y al final del día fueron a vacunarse allá, pero cuando ya les llegó su momento también se vacunaron aquí en México, ¿no? Entonces, he ahí, ¿no? Yo actualmente tengo 4 vacunas. Yo ya tengo 4 vacunas de AstraZeneca. Yo ya me enfermé de COVID, ya me dio COVID. Entonces, afortunadamente estamos aquí, estamos saliendo de esto, estamos aprendiendo con todo esto, porque el COVID llegó para quedarse. Actualmente ya se conocen nuevos términos para COVID. Un long COVID, que al final del día es más cuestión médica, pero muchas personas, se habla del 30% de que los pacientes que tuvieron COVID van a sufrir estas secuelas, se llama long COVID. Pero bueno, ese es un punto ya más médico. Claro. No, pues que es importante para que también haya orientación. Lo que pasa es que luego el prejuicio es lo que impide. Hay mucha gente que se negó a vacunarse porque no, que nos van a meter un chip y que no sé qué tanta tarugada decían, y a final de cuentas luego ya enfermaban y entonces ahí venían las consecuencias. Pero a final de cuentas la gente fue adaptándose y se fueron haciendo las vacunaciones, desde empezando por los ancianos, hacia atrás, hacia abajo, hacia los que apenas vienen en camino para donde está uno. Y bueno, logró sacarse de alguna forma de manera adecuada, pero pues sabemos que gran parte de la gente que tiene posiciones más de derecha, porque hay que decirlo claramente, nunca van a estar conformes, porque solo tienen que ser lo que ellos digan. Si no es lo que ellos digan, entonces no existe, no sirve. Una senadora ahí que se aventó en contra de la vacuna rusa, ¿no? No, porque no está certificada por la Fed, allá la de Estados Unidos. Pero si ya la habían estado aplicando en una gran parte del mundo, que era la rusa, ¿no? Y no, si le dices ponte una cubana, por el maldito clasismo y el prejuicio, no, yo cómo voy a poner eso. O sea, esos son los problemas que luego se tienen, ¿no? Por ignorancia, por desconocimiento y por prejuicio. Bien, tenemos que ver algo para poder medir la eficacia de una vacuna, tanto cubana, rusa, americana, que donde sea, ¿no? China. Tenemos que ver la eficacia con la población que fue vacunada. Realmente cuánta población se ha vuelto a enfermar, realmente cómo se encuentra el país. Y midiendo por este tipo de estadísticas podemos sacar y ver la eficiencia de cada vacuna. Claro. Y yo pienso que viendo y siendo más objetivos y no solamente juzgando la parte política, sino siendo realmente objetivos, puedes ver la eficacia de cada una de las vacunas. A México, pues México hizo un convenio con AstraZeneca. Sí. Entonces, pues a los mexicanos nos toca vacunarnos con AstraZeneca. Pero al parecer, digo, a lo mejor me equivoco, también lo había hecho con la Sputnik, incluso para que se está produciendo en Argentina, y al parecer se había hablado de que se podía producir también aquí al principio, pero eso ya se fue desdibujando y ahorita realmente no sé, por desconocimiento, si se renovó o no se renovó, o ya se quedó colgado nada más de AstraZeneca, etcétera, ¿no? Pero a final de cuentas, como tú dices correctamente, en muchas ocasiones politizar un aspecto de salud o de lo que sea, en la medida en que se politiza, también se obstaculiza que eso pueda funcionar correctamente. O sea, y eso pues es una cuestión importante, ¿no? Y mi querido Esteban,
¿qué mensaje mandarías tú a los ciudadanos mexicanos para comprender cuál es la presencia de los médicos cubanos, aunque ya señalaste? Y algo que me gustó de lo que dijiste fue, pues déjenos trabajar, vean si hay o no resultados, porque eso de hablar, eres mal médico, si ni te conozco, nunca te he tratado, nunca me has tratado, pues eso no se vale, ¿no? O sea, es politizar de la manera más baja una situación que se resuelve con el tratamiento en vivo, ¿no? Y que se va dando, ¿no? Yo pienso que al final del día los médicos cubanos vienen a ayudar, no vienen a hacerle daño a una sociedad. Aparte, México tiene un control, va a tener un control sobre ellos. ¿Por qué no los va a dejar libres para que ellos trabajen? Simplemente pues, van a venir a ayudar a México, ayudar en donde no existen, a lo mejor en este momento, médicos, y ellos van a venir a ayudar al pueblo. Eso es lo que uno en la profesión de la medicina hace. Uno ayuda, uno está para ayudar, uno está para servir al pueblo. Pues te agradezco que hayas venido a este video. Esperemos que pues lo puedan ver algunas gentes o cientos de gentes. Lo vamos a mandar a distintos canales también, para ver si les agrada y poder reproducir algunas partes, lo que quieran, ¿no? O sea, nuestros materiales siempre son abiertos, o sea, claro, los hacemos para ayudar. El que quiera la ayuda, adelante, y el que no, pues no es obligación a hacerlo, ¿no? Eso es una cuestión muy importante para nosotros. Yo te agradezco. Te agradezco mucho de estar aquí y un gran placer. No, igualmente, Esteban. Te agradezco mucho. Si les gustó este video, ayúdenos suscribiéndose a nuestro canal. Denle clic en la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos videos y denle like. Ayúdenos compartiendo este video para hacerlo viral. Agradecemos su valioso comentario. Gracias y hasta la próxima.